En la empresa Florempaque hubo varios procesos en el cual nuestro grupo cogió el proceso de impresión. En la empresa Florempaque utilizan la máquina Soma, que es un proceso de flexografía. Como se puede observar aquí, en los rollos es donde empieza a procesar toda la imagen en el empaque o en el plástico, en la funda donde se va a empacar cualquier producto. Y allí es donde se va a imprimir el gráfico que el cliente pide. El proceso de flexografía es uno de los procesos más económicos en la empresa en el área de impresión, ya que este permite, es un proceso de alta tecnología y permite mayor número de repeticiones de impresión sin que gaste mucha tinta. Dentro de este proceso, el subproceso de la impresión es la preimpresión. Las entradas, como se puede observar aquí, hay películas, reveladores, fijadores, agua de limpieza, soluciones, moldes de limpieza, planchas de caucho y fotopolímeros, películas reveladores, y como se puede ver, hay solución de limpieza en las dos entradas. En las actividades desde el procesamiento de la imagen, que es al evaluar la imagen que se va a imprimir, y el procesamiento de las planchas, que es la imagen reflejada en el procesamiento de la plancha y al momento de que se va a imprimir en el plástico. Las salidas son las películas agotadas al momento de ya acabarla en el proceso de impresión, los restos de papel, trapos disolventes, recipientes con restos de productos químicos, agua para el lavado de película, disolvente de limpieza agotado, moldes utilizados. Y dentro de los aspectos ambientales que dan estas salidas está el consumo energético, que es la primera entrada de energía, los residuos sólidos, que son peligrosos, los residuos líquidos peligrosos, las emisiones de gases. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en el residuo líquido, ya que es el más peligroso, y vamos a hablar sobre los disolventes. Antes que nada, el proceso de la preimpresión están los revelados, la fijación de planchas, la fabricación de planchas de impresión. Aquí termina el proceso. Nosotros vamos a hablar de los revelados, que es donde más aspecto ambiental negativo existe en este subproceso. Vamos a hablar sobre los reveladores. Estos reveladores son usados químicamente con hidroquinona, bromuro y sulfito de sodio. Estas sustancias, como podemos ver, son altamente peligrosas y tienen un pH elevado de 10 a 12, es decir, que afecta bastante al agua, al suelo y al aire. Los reveladores en la industria ayudan para que la imagen no se distorsione donde se imprime, sino que quede concentrado el color. Entonces, este químico hace que la imagen no simplemente se desvanezca. Hay reveladores positivos y negativos. En los positivos están compuestos principalmente por una mezcla de sales alcalinas inorgánicas, y los negativos, sus componentes son orgánicos. No porque se llamen orgánicos signifique que no van a ser altamente contaminantes al medio ambiente. Los dos se utilizan en el área de la flexografía, ya que ayudan unas al blanco y negro y las otras a color. La hidroquinona se usa en la gran mayoría de los reveladores comerciales para las impresiones en blanco y negro. Ahora las imágenes siempre van a tener un negro o un blanco en la imagen a color, así que siempre se van a utilizar este tipo de reveladores. Y la hidroquinona es una de las componentes químicos industriales más utilizados para el área de impresión. Este componente tiene bromuro de plata casi siempre al momento de ser utilizada. Ahora, al momento de que se limpian las películas, al terminar el proceso de preimpresión, estas se lavan y el líquido contaminante que sale es al cual nosotros vamos a hablar, y el que va a estar en diferente tipo de contaminación, sea acuática, al aire o al suelo. Lamentablemente, este químico afecta más a la contaminación acuática. Podemos ver aquí la toxicidad acuática aguda. Esta fuente se sacó de una fuente europea de mezclas químicas para la contaminación ambiental, que es ECA. Aquí se puede ver, bueno, estos datos se cogieron por medio de un análisis de laboratorio. Cogieron una población de animales para ver si la hidroquinona
es o no es contaminante para el ser vivo. Y pues se pueden ver aquí varios parámetros como es el LC50, que es la concentración letal para peces. El LC50 está más enfocado en la vida de peces, ¿no? El 50 se puede ver que es el 50% de la muerte de la población que se cogió para el análisis de laboratorios. El valor es 0.63 miligramos sobre litro, es decir, un ppm. La especie son los peces. Y bueno, casi siempre cuando se habla de una concentración letal, el tiempo de exposición son de 96 horas para ver si es contaminante o no en un ser vivo. El SC50 es la concentración para crustáceos o invertebrados acuáticos. Este valor es mucho más bajo que el valor de peces y aún así con 48 horas de exposición se puede ver que es el 50% de muerte de determinada población de animales de invertebrados acuáticos. Y el RC50 es la concentración para algas u otras plantas acuáticas. Entonces, este tipo de parámetros simplemente son para este tipo de animales. Y como la contaminación acuática es la más afectada, ya que los líquidos casi siempre son botados en alcantarillas o en inodoros o en lugares donde no deberían ser procesados, lamentablemente estas aguas van a ríos y estos ríos llegan a los brazos y a los mares y contaminan lamentablemente a la población acuática. Ahora, como podemos ver aquí, es una toxicidad acuática aguda, un tiempo de exposición bajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos a días? La toxicidad acuática crónica, esta puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático y a veces no se ven. Esta contaminación va prolongando los días y a veces no se ve el cambio, pero después de pasar el tiempo de exposición se pueden ver las muertes de dichas especies. Como aquí podemos ver el LC50, que ya sabemos que son los peces, es un valor muy bajo al anterior, que es 0,061 miligramos sobre litro, pero el tiempo de exposición es mayor, que son de 21 días, y es aún así cuando vemos del 50% de la muerte de la población de los laboratorios, o sea, del 50% muerta. Está el LC50, como podemos ver aquí, y aquí están dos parámetros diferentes, que es el NOS, que es la concentración a la cual no se observa ningún efecto. En estos peces no se observa ningún cambio de salud o ningún cambio de actitud de los animales. Es simplemente que están bien y viven con esa contaminación, pero después llegan a la muerte. Entonces, esta es menor de 100 micromiligramos sobre litro, pero el tiempo de exposición es de 32 días, es decir, si se queda el químico expuesto en el agua por 32 días, se puede observar la muerte de dichos animales. Y el LOS, que es la concentración letal media, que es la concentración del material en agua, suelo, sedimentos, que se estima letal para el 50% de los organismos. El LOS, que es este parámetro, más se concentra en el agua. Lamentablemente, después de que el agua es contaminada, esta agua va regándose a los sedimentos o a los suelos y es allí donde cualquier vida, sea acuática o terrestre, empieza a contaminarse. Entonces, como se puede ver, aquí hay un valor muy bajo, miligramos sobre litro, 0.005 miligramos sobre litro, que igual son partículas por millón, pero lamentablemente en 21 días de exposición se puede ver afectado a los invertebrados acuáticos y a un tiempo de exposición un poco más prolongada se ven a los suelos, ya que después de que el agua va a los sedimentos, esta se queda impregnada en los suelos y en las verduras o en las plantas empieza a absorber este contaminante. Y también al momento de que se evapora, sube a los aires y pues se puede ver una gran contaminación. Este químico, su degradación es sumamente rápida y tiene una velocidad de degradación del 70% y su tiempo es de 14 días. Si hay bastante hidroquinona en los suelos y tiene una temperatura alta, en 14 días se puede ver la contaminación en el aire y también en el suelo, ya que con componentes químicos explosivos son más pesados que el aire
y la hidroquinona es un componente explosivo y se extiende sobre el suelo y producen con el aire. Como se puede ver, son más pesados, queda más en el suelo que en el aire, pero a la final, mientras van pasando los días, este químico va evaporándose. Ya. También hay información sobre los efectos psicológicos no solo a los seres acuáticos, sino también al ser humano. Y la vía de exposición oral, que es la dosis letal para el 50% de la población, puede ser de una industria. Bueno, aquí se dio las especies de ratas y conejos que también son prácticamente, tienen casi el mismo organismo de un ser humano. Y se puede ver corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares. No llega a la muerte, pero sí es una sensibilidad tanto cutánea como respiratoria. Y las personas o las mujeres que están en proceso de gestación, a los fetos se les da mutación en células germinales y lamentablemente pueden salir con algún problema cerebral o la piel demasiado sensible. También hay peligro por aspiración y hay problemas pulmonares o bronquiales. Ya. También después de dicho proceso, la preimpresión hay soluciones fijadoras que también contienen altas concentraciones de complejo de plata, hiposulfito sódico, sulfito, amoníaco y sus productos son de naturaleza ácida con un pH de 3 a 6, es decir, no es tan contaminante. Y la fijación de planchas que generan los reveladores son igual disolventes alcalinos. A más de eso se suma la hidroquinona y pues afecta grandemente al medio ambiente. Y la fabricación de planchas de impresión, que se generan los mismos residuos sólidos que en el proceso de offset, que se hablará más después, pero son los cartuchos o las planchas de caucho ya que se van eliminando. En este subproceso se pudo observar que uno de los más grandes contaminantes son los reveladores y dentro de él su químico es la hidroquinona. Para soluciones industriales, en la empresa Flor Empaque, lo que hacen es mandar a una empresa y todo líquido, sea de tintas, sea de reveladores o de aguas contaminantes de los lavados de los cartuchos, se va a una empresa donde incineran dicho líquido. Lamentablemente sí, me imagino que hacen un proceso para que no suba el vapor a la capa de ozono, pero sí los incineran. Entonces la empresa Flor Empaque no hace ningún proceso para controlar la contaminación ambiental de dichos productos, sino que manda a otras empresas para que lo hagan, pero la empresa Flor Empaque lo hace de una manera bastante rigurosa y con controles o normativas ambientales, donde trata de guardar casi siempre los líquidos en frascos totalmente herméticos para así llevarlos a esta empresa. Una de las soluciones industriales es que no se debe botar los líquidos en las alcantarillas o en inodoros o en pozos. Tampoco se debe desechar el líquido a los ríos, sino mandar a incinerar, ya que es uno de los procesos industriales más recomendables en el área ambiental, ya que estos químicos son explosivos y por lo tanto hacen como un proceso de destilación de todo el alcohol que tienen para poder incinerar estos líquidos. Este es el proceso de preimpresión y la hidroquinona es uno de los procesos más contaminantes que existe. Al concluir dicha presentación, se pudo ver que todo contaminante industrial es sumamente explosivo y sumamente dañino para el medio ambiente y es necesario que tengan un control o ayudarnos con empresas a que solucionen el problema y no estar contaminando de una manera irresponsable.